Ulises Morales y en este video vamos a explicarles lo que son las derivadas. También en este video explicaremos lo que es la regla de la cadena cuando a un conjunto de una derivada se le aplica el exponente, y también la regla del cociente, que cuando a una derivada tiene una fracción. Para esto vamos a recapitular un poco de lo que es una recta tangente y una recta secante. Bien, sabemos que una recta tangente es la que toca el círculo en un solo punto. Supongamos que es un círculo y esto es lo que vendría siendo la recta tangente. La recta secante es cuando una recta toca dos puntos de un círculo, 1 y 2. Sabiendo que es una recta tangente y una recta secante, podemos determinar la derivada con base a dos puntos en nuestro plano XY. Bien, tenemos un punto que lo podríamos llamar x1 en X, y en Y lo llamaremos función de x1. Bien, acá hay que dibujar otro punto que en X tendría la medida delta de X, y en Y tendría función de X más delta de X. Y bueno, de este punto a este punto podríamos dibujar una recta. Bien, para saber qué distancia hay del punto acá, el punto segundo con base a X, vamos a dibujar una línea acá. En este punto es x1 más delta de x. Tenemos que recordar también otra fórmula, que sería la de la fórmula de la pendiente, que es la pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y esto pues podemos sustituir los valores que tenemos en nuestros dos puntos de la recta para obtener lo que es la derivada. Bien, como y2 tenemos el punto f de x más delta de x, que sería m es igual a f de x más delta de x. Y como punto 2, con punto 1 de y1 sería f de x1, sería menos la función de x1. Todo esto sobre el punto x2, que es x1 más delta de x, x1 más delta de x, y el punto x1, que lo tenemos como x1, estaría restándolo, menos x1. Bien, como estos valores son iguales, podemos determinar que se hacen 0 y entonces se cancelan, o bueno, se hacen 0, y entonces nos quedaría nuestra fórmula es igual a f de x más delta de x menos función de x1 sobre delta de x solamente. Y bien, esto es lo que sería nuestra fórmula de la derivada. Bien, ahora conociendo esta fórmula, ¿qué pasa si ponemos una función que cruce sobre los dos puntos de esta recta? Iniciamos por acá. Y bien, esto sería una recta tangente. Digo, secante, perdón. Bien, lo que tenemos que hacer para que sea una derivada es que sea una recta solamente tangente. Para esto tenemos que determinar que delta de x tiene que valer 0. Entonces ya se aplicaría un límite, que sería límite cuando delta de x tiende a 0 es igual a la función de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Y bien, haciendo que delta de x tienda a 0, sería por el mismo punto,
y sería una recta tangente. Bien, ahora para entender un poco más el concepto de derivadas, pondremos un ejemplo de f de x ocupando la fórmula que ya obtuvimos. Bien, esto lo tomaremos como el conjunto de esto. Entonces sería x más delta de x al cubo. Esto lo tomamos como x. Menos, bueno, a esto también se le suma 4. Menos la función entera, que es x cúbica más 4. Todo esto sobre delta de x. Bien, ahora tenemos que hacer más simple esta derivada. Bien, este 4 con este menos 4 se hace 0. Entonces los cancelamos. Y este menos x cúbica con esta x cúbica se hace 0. De tal manera que tenemos todos los términos en función de delta de x. Es 3x delta de x al cuadrado más 3x cuadrada delta de x más delta de x cúbica sobre delta de x. Bien, como podemos observar, todo esto se puede dividir sobre delta de x. Aquí el exponente está al cuadrado, de tal manera que solo se quita y se multiplica por solo delta de x. Aquí, como el exponente está a la 1, aunque no se ve, se elimina delta de x. Y aquí delta de x al cubo pasa a ser menos 1 es igual a delta de x al cuadrado. De tal manera que todo esto nos queda 3x delta de x más 3x cuadrada más x al cuadrado. Bien, sabemos que todo esto es límite de delta de x cuando tiende a 0. Límite de delta de x cuando tiende a 0 es igual límite de delta de x Bien, este término como tiende a 0 se puede eliminar. Este término también está en delta de x en función de 0, se elimina. De tal manera que la derivada nos queda 3x al cuadrado. Bien, pueden buscar también varios ejemplos de derivadas para que esto sea más sencillo. Que dice la regla que cuando x tiende a un exponente, el exponente se baja multiplicando a x y al exponente se le resta 1. Quedaría de esta forma: n por x a la n menos 1. Aplicando esta fórmula a esto, sería 3 se baja multiplicando al x, 3x, 3 menos 1 es 2. De tal manera que esto es el mismo resultado de esto. Pero ¿qué pasa con el 4? La derivada de una constante siempre es igual a 0. De tal manera que nos quede este ejercicio resuelto más sencillo. Bien, para explicar la regla de la cadena, cuando una derivada tiende a un exponente, tenemos la siguiente fórmula, que es u a la n es igual a... es como la derivada de esto, que es n que multiplica a u por n a la menos 1. N menos 1. Todo esto multiplicado por la derivada de la base. Bien, ya sabemos que la derivada de esta función es 3x cuadrada. Se baja el exponente, todo lo que ya hicimos.
Y bien, cuando esto tiende al exponente al cuadrado, sería u a la n es igual a, se baja el exponente que es 2 que multiplica a la base que es x cúbica más 4, esto que multiplica a u', que es esto. Entonces es 3x cuadrada. Bien, para más sencillo de que multipliquemos esto con esto, pues vamos a primero multiplicar esto con esto, que es 3 por 2, 6. 6x cuadrada por x cúbica más 4. Esto en sí ya es la derivada. Si se quiere se puede simplificar, si no se puede dejar así, pero esto ya es la derivada de x cuando tiene el exponente cuadrado. Ahora vamos a hacer un ejemplo de derivada para que se entienda mejor, aplicando el límite, no haciéndolo por la manera sencilla de bajar el exponente y restarle 1 y que la constante es 0, sino por el lado un poco más complejo para que se entienda. No sé, por llamar a f de x es igual a x cuadrada más 5 más x. Bien, aplicando la fórmula sabemos que x va a valer esto. Entonces es límite cuando delta de x tiende a 0 es igual a x más delta de x al cuadrado. Más 5 más x más delta de x se puede poner. Y ahora esto se resta por la función de x. Todo esto va a aplicar la diferencia. Es x cuadrada más 5 más x. Todo esto sobre delta de x. Ahora tendríamos que eliminar esta delta de x porque nos quedaría indefinido cuando tiene a una fracción a 0 en el denominador, tiende a indefinido, entonces tenemos que eliminarlo. Bueno, esto lo desarrollamos, es otra vez producto notable al cuadrado. Es el que dice el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto no hay que desarrollar nada, entonces más 5 más x más delta de x menos, aplicamos signo a todo, es menos x cuadrada menos 5 menos x. Todo esto sobre delta de x. Bien, recuerden siempre poner el límite de delta de x cuando tiende a 0. Ahora solo lo que falta es quitar los signos que se hagan 0. Entonces límite cuando delta de x tiende a 0 es igual a 5 menos 5, pues a 0 se tachan, menos x más x se quita y menos x cuadrada y x cuadrada también se va. Entonces quedaría los puros delta de x, que sería 2 por x por delta de x más delta de x al cuadrado más delta de x. Todo esto sobre delta de x. Bien, ahora solo falta dividir entre delta de x. Entre se hace 1. Es 2x por 1 más esto entre esto es delta de x normalito, ya no es al cuadrado. Y esto también se hace 1. Entonces, más 1. Bien, como podemos observar, este delta de x ya no está afectando a toda la operación, solamente está afectando a esto.
cuando se desarrolla el límite, cuando delta de x tiende a 0, nada más queda el puro 2x por 1 sería 2x y el más 1. Esto vale 0. Entonces la derivada de f' de x es igual a 2 por x por 1, 2x más 1. Y esa sería la derivada. Podemos observar también que, bueno, ya haciéndolo el análisis como la formulita, este exponente cuadrado lo bajamos, le restamos 1, quedaría f' de x es igual a 2x menos 1. 2x al cuadrado menos 1. Más la derivada de una constante es 0. 0 más, aquí hay un exponente 1, pero pues no se le pone, al igual que, bueno, no se le pone. Entonces sería, esto multiplica por x y se le resta 1. 1 por x a la 1 menos 1. Bien, esto ya sería la derivada, solamente falta aplicar las operaciones que nosotros hemos puesto, que sería igual a 2x, aquí queda 1, pero pues no se le pone, más 0, no hace falta ponerlo, más 1, x menos 1 a la menos 1, se dice que cualquier exponente a la 0 es igual a 1. Como bien sabemos, esto es 1 por 1, quedaría igual a 2x más 1. Y como podemos observar, esta es la misma derivada. Bien, para explicar la regla del cociente, bueno, necesitamos una función que tenga una fracción, es decir, un numerador y un denominador. Supongamos la función de x es igual a x cuadrada menos 1 sobre x al cubo más 4. Bien, esta sería la fórmula para aplicar la regla del cociente, que es la derivada del primero por el segundo menos la derivada del segundo por el primero. Todo esto sobre v al cuadrado, que sería el segundo. Bien, aplicando esta fórmula ya conocemos u y v, pero no conocemos u' y v'. Para sacarlo, bueno, vamos a sacarlo más fácil con la fórmula que dice que de u' es igual a, se baja el exponente y se queda en 1, sería 2x. La derivada del cociente de la constante es 0. Bien, ya conocemos su prima, nos falta v', que sería, se baja el exponente multiplicando, sería 3, se le resta 3 menos 1 es 2, es 3x al cuadrado. La derivada de una constante es 0, entonces esto es la derivada. Resolviendo esta derivada, ya conocemos todos los datos. Sería u', que es 2x, que multiplica al denominador, x cúbica más 4, menos v a prima, que es 3x cuadrada, por el numerador, que es x cuadrada menos 1. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Esta ya sería la derivada en sí de esto, pero pues hay que simplificarlo para que quede más simplificado, que sería la respuesta en exámenes o un profesor quiere la respuesta más sintetizada. Entonces, por ley de los exponentes, vamos a multiplicar esto. 2 por 1,
2. Acá hay un 1 imaginario, no se ve, pero es 2 por 1. 2. X a la 1 más x al cubo, se suman los exponentes, es a la 4. Entonces 2x a la 4. Este también está multiplicando este. Entonces 2 por 4 es 8. Aquí no hay ninguna x, entonces no hay exponentes, solamente es 8x. Esto está restando a 3x al cuadrado, 3 por 1, no hay, acá hay un 1, es 3 por x al cuadrado más por x al cuadrado es 2 más 2, son 4, x a la cuarta, 3x al cuadrado menos 1, nada más se le pone el menos. Aquí tenemos menos 3x al cuadrado por menos 1. Menos por menos es más, entonces más 3x al cuadrado. Todo esto sobre x cúbica más 4 al cuadrado. Esto no hace falta desarrollarlo porque de todas maneras no nos va a quitar términos. Entonces pues se puede quedar así más sintetizado. Lo que sí podemos sintetizar más es este que está a la cuarta y este. Entonces nada más restamos los coeficientes, que es 2 menos 3 da 1. No se escribe el 1, entonces es x cuarta, pero es negativo. Entonces menos x a la cuarta. Los escribimos por órdenes, más 3x al cuadrado más 8x, todo esto sobre x al cubo más 4, todo esto al cuadrado. Y esto vendría siendo la derivada de el cociente. Espero haberles ayudado con este video a entender un poco lo que son las derivadas. Si tienen alguna duda déjenla aquí en los comentarios. Eso es todo por el video. Gracias.